Hola, soy Víctor Aramburu y bueno, pues he sido profesor de desarrollo económico, economía regional, pues me dedico a la consultoría en políticas públicas y pues por ahí tengo algunas apariciones en diversos medios de redes sociales. Sí, efectivamente es un tratado de libre comercio, es básicamente una renovación, ¿no? Como una actualización, algo así como fue el TEMEC del Telecán. Básicamente pues es una parte análoga porque el primer tratado de libre comercio que teníamos con la Unión Europea se firmó más o menos por ahí del año 2000. Y entonces, pues digamos que ya estaba un poco obsoleto, ¿no? Porque no incorporaba, pues, nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Toda esta parte de la economía digital, pues, no la contemplaba, además de que era como un marco, ¿no? Porque en realidad lo que México tenía, pues, eran muchos acuerdos bilaterales con los 27 países miembros de la Unión Europea, y lo que hace este nuevo tratado, pues, ya es incorporar todos estos nuevos temas, reducir aranceles, ¿no? Que también es una parte, como, digamos que la parte toral, ¿no? Como tal, dado el contexto de que Estados Unidos le ha impuesto aranceles tanto a la Unión Europea como a México, aunque a México digamos que no nos ha ido tan mal en comparación con los europeos, y liberaliza particularmente el comercio, y eso sí le conviene a México, la parte agropecuaria, ¿no? Que ya se pueden exportar algunos productos que anteriormente tenían aranceles, que se exportaban hacia la Unión Europea, digamos que ahora ya quedan libres. En realidad es un marco más grande, ¿no? O sea, hay un acuerdo global que todavía tiene que ser aprobado por parte de los 27 países de la Unión Europea, que incluye otros temas, ¿no? Como por ejemplo derechos laborales, lucha anticorrupción, cuestiones ambientales, ¿no? Y sustentabilidad. Pero digamos que ese ya va hacia más adelante. Sin embargo, lo que se pone en marcha, digamos que de manera casi inmediata, pues es el acuerdo comercial. Y entonces es una actualización, digamos, una renovación, ¿no? Parecida a lo que se hizo con Estados Unidos y Canadá, con el TEMEC, y lo que está haciendo de hecho ahorita, ¿no? O sea, una suerte de revisión. Entonces, pues básicamente es eso y pues trae algunas ventajas pues para México y bueno, y para el sur, pues también evidentemente en el sentido de la liberalización de algunos sectores que anteriormente pues el tratado que venía del año 2000 pues no los incorporaba. Bueno, la apuesta es efectivamente la diversificación, que está difícil, como tú bien lo mencionas. Digo, no voy a dar aquí unos datos, ¿no? O sea, el 82.7%, 83% de las exportaciones mexicanas pues tienen como destino, de hecho, no a Norteamérica, ¿no? Sino a Estados Unidos en particular. Más o menos, pues para 2025 el comercio, ¿no? El valor de las exportaciones pues fue más o menos de 500.000 millones de dólares, ¿no? Poco más. Para el caso de Estados Unidos y en el caso de la Unión Europea, pues es modesto, ¿no? O sea, solamente es casi el 5% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a estos 27 países, que más o menos pues equivale a unos 28.200 millones de dólares. Y los principales compradores de México en Europa son Alemania, España, los Países Bajos, ¿no? Holanda y Francia. Entonces, la apuesta del gobierno mexicano, pues, es que este valor, pues, se duplique, ¿no? Al menos o que crezca en un 50%, ni siquiera es duplicarlos, pero que crezca en un 50% para 2030. Y pues sí, justamente lo que se busca, pues, es diversificar las fuentes tanto de inversión extranjera directa como de las exportaciones. Ahora, ¿qué es lo que México exporta principalmente a la Unión Europea? No son materias primas, ¿no? Como quizá mucha gente pensaría, sino pues es principalmente maquinaria, electrónica, o sea, dispositivos y equipo médico. México es una potencia en ese sentido. Computadoras y componentes electrónicos, teléfonos celulares, también de la industria automotriz, que hay, digo, para nadie es un secreto que hay una fuerte inversión, ¿no? Principalmente de Alemania en México, en este sector. Entonces se exportan vehículos terminados, principalmente pues Audis, BMWs, ¿no? Vehículos de alta gama, autopartes y algunos componentes aeroespaciales. Eso también es importante porque hay algunas empresas, tanto francesas como belgas, ¿no? Localizadas en este clúster del Bajío, principalmente en Querétaro. Petróleo, también exportamos hacia España, plásticos y químicos, y bueno, pues algunos bienes, ¿no? Del sector agropecuario, principalmente, bueno, cerveza y tequila, para nadie es un secreto, aguacate, ¿no? Café, miel. Principalmente, bueno, ¿a qué países? Pues Alemania, España, los Países Bajos, a Francia. Digo los Países Bajos porque pues, es el puerto de entrada, ¿no? De ahí, pues ya se va hacia otros países, ¿no? De la Unión Europea.
Y bueno, pues también lo que se busca, que mencionaba anteriormente, pues es la atracción, ¿no? de inversiones, aunque ahí también, bueno, pues Trump les puso una cláusula, ¿no? Que la Unión Europea debería invertir, ¿no? ¿Cómo se llama? En Estados Unidos. Aquí sí, digamos que hay un poquito más de diversificación. Estados Unidos aporta más o menos el 44.5% de la inversión extranjera acumulada de los últimos pues 10 años. Esto más o menos equivale a unos 156.000 millones de dólares. Y en el caso de la Unión Europea es el 27.5%, ¿no? De la inversión extranjera directa que ha llegado en la última década, pues casi unos 100.000 millones de dólares, ¿no? Pues los principales países, y aquí hay que tomarlo con un granito de sal, o sea, el principal país de la Unión Europea inversor en México, pues es España. Y eso ya, pues ya nos hace sospechar, ¿no? Por diversas cosas, porque pues ese es el sector bancario, ¿no? Principalmente BBVA, Santander, ¿no? Y por otro lado, pues eran las empresas energéticas, ¿no? O sea, Iberdrola, eh, Repsol, ¿no? Que también pues, es un gran comprador de petróleo mexicano, y las turísticas. Entonces, sí es también como que tenerlo con cierto cuidado. Le sigue después Alemania, ya lo mencionaba, ¿no? Principalmente en la industria automotriz y también en la de autopartes, ¿no? Está BMW, Volkswagen, Audi, Bosch, Continental. Después los Países Bajos. Ellos principalmente, bueno, pues para eso es un secreto también, ¿no? Si uno va a una tienda, pues en la cervecería, pero pues también algunas otras empresas que a lo mejor no son tan reconocidas, ¿no? Como tal, como es el caso de Unilever, que tiene a su vez pues, un conglomerado muy grande. Francia, que lo mencionaba, ¿no? También viene en cuarto lugar, principalmente pues en la industria aeroespacial, ¿no? También en este clúster de Querétaro, y en la automotriz, también en algún sector médico. Y pues básicamente es eso, ya anunciaron que van a invertir alrededor de 5.000 millones de dólares, ¿no? Sobre todo en empresas, bueno, más bien en la industria energética, principalmente, bueno, pues en la generación de electricidad por medio de energías renovables, algo que pues México requiere, ¿no? Pues se supone que en el acuerdo global, ¿no? El cual todavía está por ratificarse por parte de la Unión Europea, ¿no? Que se deben revisar, ¿no? Cuestiones como de derechos laborales, ambientales, etcétera. Que digo, finalmente, pues Iberdrola le podrá dar la vuelta, ¿no? Pues estoy invirtiendo en energías renovables. Entonces, pues está bien. Más bien tendría que ser en los términos, ¿no? No tanto como en el marco del tratado como tal, sino, pues que, digo, a lo mejor eso ya es una cuestión muy técnica, ¿no? Pero esto tendría que ver más que nada, o sea, es independientemente del país en el cual venga, sino en el orden del despacho, ¿no? Que yo creo que eso ya se corrigió como parte del plan C, ¿no? O sea, todos aquellos jueces, ¿no? El juez Iberdrola, me acuerdo de Juan Pablo Gómez Fierro, eh, que fue el que echó atrás, ¿no? Digamos, el plana, ¿no? Originalmente del presidente López Obrador, que era reformar las leyes secundarias, en este caso la ley energética, precisamente pues para que no se les acabara pagando, ¿no? La generación de energía eólica y solar, pues a precio de gas tejano, ¿no? Porque pues, básicamente, al menos hasta ahorita, tanto el sol como el viento, pues tienen un costo cero, ¿no? Como tal, y pues se les pagaba como si fuera gas importado, ¿no? De Texas. Yo creo que más bien el diablo está ahí en ese tipo de detalles, más que en un tratado como tal, y bueno, evidentemente en lo que el gobierno mexicano pues haga valer, ¿no? O sea, los derechos laborales. Por ejemplo, que en ese sentido no hay tanto problema, digamos, por ejemplo, además es un sindicato muy combativo, ¿no? El de la Volkswagen, pero en general digamos que no hay como tal una violación, ¿no? A los derechos laborales en este tipo de industrias, en la automotriz o en la aeroespacial. De hecho, son empleos pues relativamente bien pagados, ¿no? En comparación con el resto. Aparte de esto, pues ¿cómo se llama? Del anuncio, ¿no? Por ejemplo, de la inversión en energías renovables, ¿no? Y en semiconductores, que también hay que decirlo, pues es importante justamente, ¿no? Para traer una suerte de sustitución de importaciones. Digo, es un proceso que tarda años, ¿no? Es como, podría poner de ejemplo a la Volkswagen, ¿no? O sea, la Volkswagen se estableció, pues más o menos por ahí desde los años 60, ¿no? Con la primera planta. Y anteriormente, ¿qué es lo que sucedía? O sea, venían los coches en un kit, ¿no? De Estados Unidos, y aquí básicamente, o sea, que traían todo, ¿no? Desde las luces, la batería, los frenos, hasta los motores, y aquí nada más se ensamblaban. Poco a poco, que también es un gran mito neoliberal, ¿no? Que, decir que la industria automotriz se disparó a partir de la liberalización económica, eso no es cierto.
Y hay una gran paradoja, porque además el que empezó a emitir esta serie de decretos, ¿no? De que cada vez tenía que haber un mayor contenido nacional, ¿no? De valor agregado producido en México, fue el papá de Carlos Salinas, ¿no? Raúl Salinas Lozano, el que empezó a meter este tipo de decretos y pues poco a poco se fueron sustituyendo importaciones. Entonces, cada vez más los frenos hacían en México, digamos, las luces, hasta que eventualmente ya están los motores. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Volkswagen. O sea, llegó en los años 60 y poco a poco fueron sustituyendo importaciones y pues ahora tenemos todo un clúster automotriz ahí en Puebla. Es un proceso que tarda años, pero eventualmente pues sí se va logrando, ¿no? En ese sentido. Y también creo que un poco la apuesta tanto de México como de la Unión Europea pues es abrir sus respectivos mercados en caso de que Estados Unidos, ¿no? Porque últimamente hay mucha incertidumbre, ¿no? Respecto al comportamiento de Estados Unidos en el exterior, decidiera imponer aranceles, ¿no? O cuotas o restricciones o prohibiciones a las exportaciones de otros países. Y, por ejemplo, bueno, ahí pudiera ser, ¿no? Con este caso de la apertura del mercado europeo a las exportaciones agropecuarias mexicanas y viceversa, pues eso a quien le pega es a los estados republicanos, ¿eh? Hay que decirlo, que muchos de estos estados, ¿no? Que están a la mitad de Estados Unidos, como Kansas, como Nebraska, que digamos que son el granero de Estados Unidos y de los mayores productores de bienes agropecuarios, pues dependen mucho, ¿no? También de las exportaciones hacia México. Entonces, digamos que una forma de hacerles, vamos, no de una manera muy grande, ¿no? Pero digamos que de quitarles, al menos de diversificar esas fuentes de importaciones para México que vienen de Estados Unidos, pues podría ser el mercado europeo, ¿no? Eventualmente ahí tendremos ya otra salida. Y lo mismo también para las exportaciones mexicanas, por ejemplo, de frutas, ¿no? Pueden irse al mercado europeo y ya no depender tanto, ¿no? Solamente de Estados Unidos. O sea, China, por ejemplo, ahorita, pues sí, evidentemente está teniendo problemas, ¿no? Con la guerra de Estados Unidos contra Irán, con el cierre del estrecho de Hormuz. Pero vamos, China lo que hace es diversificar sus importaciones. O sea, China produce poco petróleo y gran parte de él, pues es importado, pero pues una parte lo importa justamente de Irán, otra parte de Rusia, otra parte de algunos otros países, ¿no? Cercanos, e incluso hasta de Venezuela, ¿no? En su momento lo hacía. Y de esa forma, pues si se te cierra una parte, pues puedes recurrir a otra, ¿no? O sea, eventualmente tienes así que el plan B, el plan C, el plan D, en ese caso. Yo creo que México, pues en la medida de lo posible, porque también, digo, desgraciadamente, pues diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir al lado del hegemón, pues está un poco difícil, ¿no? Y además que ya es un proceso de integración económica ni siquiera desde la liberalización en los años 90, ¿no? Sino pues que desde de tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Como tal, ha sido un proceso de integración económica que es muy difícil ya de romper, ¿no? Hay muchas cadenas productivas, principalmente localizadas en el norte, pero hay algunas que van hasta el Bajío, ¿no? Incluso aquí a la Ciudad de México. Pero en la medida de lo posible, bueno, pues que se puedan atraer, por ejemplo, que si lo vemos desde el lado de las inversiones, ahí sí, ¿no? Hay un mayor grado de diversificación y en ese sentido, pues también esa diversificación de inversiones pues puede llevar a desarrollar tanto el mercado interno, por una parte, y también las exportaciones, paradójicamente, pues hacia Estados Unidos y hacia otros países. Finalmente, pues es el problema de la geografía, ¿no? O sea, que finalmente, con todo y vamos, el tren transísmico que ha incrementado la velocidad, ¿no? De carga, y también tanto el monto como la velocidad de la carga, ¿no? A lo que existía anteriormente, pues sí, finalmente está un poco lejos, ¿no? O sea, del mercado principal, que en este caso es Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues para nadie es un secreto que en Oaxaca pues hay una gran potencial de generación de energía eólica, ¿no? Eso está por una parte. Y también, bueno, del otro lado, ya hacia Tabasco, hacia Campeche, pues la industria petrolera, ¿no? De petroquímicos, que ya lo vemos por ahí, que también pues va en este sentido. Y que además no solamente es la de petroquímicos, o sea, también puede incluso llegar a la farmacéutica. Y también de otro tipo de bienes agropecuarios que pues al mercado europeo le interesa mucho, ¿no? Como es el caso del chocolate, que es el caso de la miel, ¿no? Sobre todo, bueno, ese ya es de la península, pero también de algunos lugares quizá de cercanos, ¿no? Al istmo. A eso podría apoyar, ¿no? O sea, estas inversiones y pues un cierto potencial turístico, ¿no? Que también tiene estas zonas que no, yo creo que no ha alcanzado su potencial, ¿no? Como tal.
O sea, si algunas, por ejemplo, están localizadas ¿cómo se llama? En Veracruz, ¿no? O en Tabasco, pues tienen la salida vía Salina Cruz, pues hacia como puerto, ¿no? Principal, pues a los mercados asiáticos, ¿no? Y sí, o sea, eso, pues digamos que a los europeos también les conviene, porque no tienen ya que irse al canal de Panamá, que además está en control ya de Estados Unidos, ¿no? Y pudieran establecer ahí, pues un hub, ¿no? Como tal, manufacturero, ¿no? En esta zona del Istmo, y de ahí, pues, exportar hacia los mercados asiáticos. Hola, soy Víctor Aramburu y pues he sido profesor de Desarrollo Económico, Economía Regional y me dedico a la consultoría en políticas públicas, así como algunas apariciones en programas de diversas redes sociales y pues los invito a ver este episodio de la 4TV en donde vamos a hablar acerca del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea.